Te enseñaron que ver patrones es un superpoder. Fíjate bien. ¿Quién te dijo que el éxito consiste en encontrar el orden oculto en el caos, en conectar los puntos antes que nadie? Lo escuchas en la escuela, en el trabajo, en los libros de negocios. Creemos que la inteligencia, la genialidad, incluso la supervivencia, dependen de nuestra capacidad para ver un patrón. Y la verdad es que esa misma capacidad te está poniendo en riesgo. Piensa en este momento, ¿cuántas veces tu mente ha conectado puntos que no existen? ¿Cuántas veces ha inventado un motivo, una conspiración o una certeza sobre una persona, una situación o tu propio futuro, sin ninguna prueba real? Esa voz constante que crea una narrativa coherente en tu cabeza, que justifica cada miedo o cada decisión, ¿sabes de dónde viene realmente? No es tu yo superior, ni tu instinto. Es una máquina biológica, hiperactiva y adicta, que necesita crear patrones para existir. Y según la neurociencia, cuando esa máquina se acelera, no estás volviéndote más inteligente, sino que estás cayendo en una trampa que la ciencia conecta con la paranoia y el sufrimiento mental. Lo que estás a punto de descubrir es el mecanismo exacto en tu cerebro que te obliga a inventar problemas, dramas y narrativas de riesgo. No es un fallo moral, es un exceso biológico. Y te prometo que, una vez que entiendas este mecanismo, nunca volverás a tomar en serio esa voz que te inventa problemas. Si has sentido que tu mente está fuera de control, creando ansiedad y preocupaciones de la nada, no estás solo. Esa lucha es real y tiene una explicación neurocientífica profunda. Hoy vamos a diseccionar la función cerebral que llamaremos el buscador de patrones compulsivo para que puedas desactivar su influencia en tu vida. Descubrirás por qué tu mente está cableada para mentirte y cómo recuperar el control al reconocer la diferencia entre un patrón real y una ficción cerebral. Te prometo que este conocimiento te traerá una paz profunda. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. La revelación central de la neuropsicología y el concepto que necesitamos dominar es la función del intérprete. ¿Qué es el intérprete? Es la función residente en tu hemisferio cerebral izquierdo. Su trabajo primario no es ser lógico o correcto, sino ser un creador de historias que da una explicación plausible para todo lo que ocurre a tu alrededor y, crucialmente, dentro de ti. Es la voz constante en tu cabeza, el narrador incansable que intenta crear un sentido de coherencia y un self constante. Imagina tu cerebro como una empresa. El hemisferio derecho, del que hablaremos más tarde, está en la trastienda, haciendo la mayor parte del trabajo intuitivo, espacial y no verbal. El hemisferio izquierdo, el intérprete, es el director de relaciones públicas que solo ve el resultado final y se inventa la narrativa que lo explica. No le importa la verdad, solo le importa la coherencia. El neuropsicólogo Michael Gazzaniga descubrió esto en pacientes con el cerebro dividido. Fíjate en cómo funciona en la realidad, y esto es asombroso. En un experimento, le mostraban al hemisferio derecho de un paciente, el lado que no puede hablar, una instrucción, por ejemplo, sal a caminar. El paciente se levantaba y comenzaba a caminar. Cuando le preguntaban al intérprete, el hemisferio izquierdo, el lado que sí habla, ¿por qué lo hacía? Este no podía acceder a la instrucción original, porque estaba en el otro lado del cerebro. ¿Y qué hacía? Se inventaba una historia. Decía, voy a buscar una Coca-Cola. ¿Entiendes el alcance de esta revelación? Una acción fue tomada por una parte del cerebro, pero la otra parte, el intérprete, se atribuyó el crédito y creó una narrativa falsa, pero plausible, para justificarla. Tu mente está constantemente haciendo esto. Cuando te preguntas por qué te sientes triste, por qué tu jefe te miró mal, o por qué tu pareja no te llamó, el intérprete entra en acción. Recopila las piezas y rellena los huecos con la narrativa que mejor se ajusta a su patrón preexistente. La segunda herramienta que el intérprete usa para crear su ficción es la categorización. Su adicción a los patrones lo lleva a crear una separación y una serie de oposiciones, correcto/incorrecto, bueno/malo, yo/el otro. Lo hace para simplificar una realidad que es, por naturaleza, un continuum, un flujo constante sin límites claros. Imagina una puesta de sol, es un espectro continuo de color.
El intérprete, sin embargo, diría, aquí es naranja, aquí es rojo y aquí es púrpura. La línea divisoria, la categoría, es una invención arbitraria. Y es esta categorización la que te pone en riesgo. El riesgo es doble. Crea la ilusión del self. Te categoriza a ti mismo, soy bueno en esto, soy malo en aquello, soy ansioso. Necesitas un yo para definir quién eres, y esa diferencia es lo que crea tu sentido de identidad y, paradójicamente, tu sufrimiento. Aumenta la ansiedad. La categorización crea el juicio. Al ver la realidad en términos de debería ser así, correcto, y no debería ser así, incorrecto, cualquier evento que caiga fuera de tu expectativa se convierte en una amenaza, un problema. La realidad simplemente es, pero el intérprete la juzga. Espera un momento, porque aquí viene lo realmente interesante. ¿Qué fuerza neuroquímica impulsa esta adicción a la categorización y la búsqueda de patrones? La respuesta nos lleva al laboratorio de la neurociencia. Normalmente, pensamos en la dopamina como la molécula de la recompensa. Pero la ciencia ha revelado que es, más precisamente, la molécula de la anticipación o del significado. Su trabajo no es hacerte sentir bien después de que algo sucede, sino impulsar tu atención hacia algo antes de que suceda. Te da la señal de, presta atención. Hay un patrón aquí y es importante para tu supervivencia. Aquí es donde el concepto del riesgo se vuelve palpable. El intérprete es un experto en discernir patrones, pero es un proceso que puede descontrolarse. En la esquizofrenia, hay una disfunción en el sistema dopaminérgico. El cerebro del paciente es hiperdopaminérgico, lo que provoca que vea patrones y significado donde no existe ninguno. El ejemplo es chocante. Un paciente esquizofrénico puede ver una mancha de humedad en la pared y su cerebro dopaminérgico le dice, presta atención. Esto es un mensaje oculto del universo. Es una señal para ti. La emoción de significado es real, aunque el patrón es pura fantasía. La neurociencia lo revela, el intérprete tiene un vicio en interpretar. Es adicto a la dosis de dopamina que recibe cada vez que descubre un patrón, cada vez que inventa una narrativa que da sentido al caos, por muy falsa que sea. Este proceso se asemeja mucho al mecanismo que impulsa la paranoia y la ansiedad en personas que no tienen esquizofrenia. Tu mente ansiosa es un buscador de patrones compulsivo. Recuerda el estudio del juego de cartas. En el juego, el sistema nervioso intuitivo de los participantes sabía la estrategia ganadora después de solo 10 cartas, manos sudando, pero la conciencia verbal, el intérprete, tardó entre 50 y 80 cartas en descifrar el patrón. La intuición lo sabía, pero el intérprete necesitaba inventar la historia de por qué lo sabía. Esta brecha es tu sufrimiento. Imagina esta escena por un momento, estás esperando un correo electrónico importante y tu mente empieza, no me ha escrito porque me odia. Ha encontrado a alguien mejor. Es una señal de que voy a fallar. El intérprete está inventando todo, impulsado por el deseo de un patrón coherente, aunque sea negativo. Preocúpate no por la preocupación, sino por la adicción del intérprete a crear esa historia. ¿Sabes lo que más me fascina de esto? Que tu cerebro no diferencia entre un patrón de vida o muerte y un patrón de drama cotidiano. El intérprete es una herramienta primitiva que simplemente busca patrones para justificar la existencia del self. Si no hay problemas, el self no tiene nada que hacer y, por lo tanto, no existe. Por eso, tu mente crea problemas que no existen. Esto nos lleva a la mayor mentira de todas. El intérprete tiene su tercera herramienta de ilusión, el lenguaje. La habilidad de usar símbolos, palabras, para representar la realidad, el territorio, es lo que nos separa de los animales. Pero para el intérprete, esta es la fuente de su error más fatal. Confunde el mapa con el territorio. La palabra agua es un símbolo, el mapa. Es útil para comunicarnos, pero no es el líquido que te hidrata, el territorio. El intérprete, en su vicio por la coherencia, comienza a creer que el símbolo es la realidad. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad. El etiquetado del sufrimiento. El intérprete te etiqueta, estoy deprimido, soy un ansioso, él es malo. Estas etiquetas son mapas, son resúmenes lingüísticos, pero tu intérprete las trata como tu realidad inmutable,
como el territorio. La etiqueta de ansioso crea un patrón de comportamiento que, a su vez, refuerza el patrón. Es un bucle. El poder del abuso verbal. Te enseñaron el dicho: palos y piedras pueden romper mis huesos, pero las palabras nunca me herirán. La neurociencia prueba que es falso. Si el abuso verbal duele más que el físico en muchos casos, es porque el intérprete toma la palabra, el mapa, y la transforma en una narrativa de autodefinición: soy inútil, no valgo, que se vuelve el territorio de tu sufrimiento. Y esto nos devuelve a la gran verdad: el self individual que cree ser es esa narrativa inventada por el intérprete. Es una construcción, una ficción. El sufrimiento mental, ansiedad, rabia, envidia, es el resultado directo de identificarte con esta ficción. El self, como hemos visto, necesita problemas para justificarse, y si no los tiene, los crea a través de sus herramientas de patrón y lenguaje. ¿Cómo observó el autor Wei Wu Wei? ¿Por qué estás infeliz? Porque 99,9% de todo lo que piensas y de todo lo que haces es para tu propio self, y él no existe. La solución no es pensar más en el self para arreglarlo, sino reconocer el nivel de pensamiento que lo creó. Tienes que salir del mapa. Y para eso, tienes que acceder a la otra mitad de tu cerebro. Si esta revelación te impacta tanto como a mí, dale like para que más personas descubran esta verdad. Tu like ayuda a que este mensaje de liberación cerebral llegue a más mentes atrapadas en su propio intérprete. Si el intérprete, el creador de patrones y narrativas, es la causa de tu sufrimiento, el antídoto es simple: acceder a la inteligencia silenciosa del hemisferio cerebral derecho. ¿Qué es el cerebro derecho? Es tu conciencia no verbal, espacial y holística, que ve el todo. Opera en el modo de nirvana. No categoriza, no juzga y, crucialmente, no inventa historias. Está en el momento presente. La neurocientífica doctora Jill Bolte Taylor experimentó esto de la forma más dramática posible. Sufrió un AVC, accidente vascular cerebral, que esencialmente desconectó su hemisferio izquierdo. ¿Y qué experimentó? Un sentimiento expansivo de paz profunda, conexión universal y la disolución de su identidad individual, el modo nirvana. Por primera vez, su intérprete se había callado. La sociedad nos ha enseñado que el pensamiento complejo y la lógica, intérprete, son la mayor forma de inteligencia. Pero la neurociencia demuestra que la intuición, cerebro derecho, es, a menudo, una forma de inteligencia superior, más rápida y más precisa. Recuerda el estudio del juego de cartas: el cuerpo sabía la respuesta en 10 cartas, el intérprete tardó 50 a 80. El intérprete es lento y reactivo, la intuición procesa información globalmente, simultáneamente, y te da la respuesta antes de que la razón pueda justificarla. La meta no es destruir al intérprete, sino dejar de identificarte con él. Aquí están los hacks para devolver el poder al lado derecho. Mindfulness y la etiqueta. La próxima vez que escuches la voz juzgadora, no luches contra ella. Etiquétala mentalmente como: eso es solo el intérprete de mi cerebro izquierdo inventando historias. Al nombrarlo, creas un espacio de observación, dejando de ser el actor para convertirte en el observador, el verdadero yo. El silencio es la realidad. El intérprete solo puede operar en el ruido. Para silenciarlo, necesitas darle un foco que solo el cerebro derecho puede procesar: el espacio y el vacío. Intenta enfocarte en el espacio entre dos objetos o el silencio entre dos sonidos. Cuando haces esto, la mente interpretativa se desacelera. Este descubrimiento puede transformar completamente tu perspectiva. Por eso creé un material gratuito y completo para que explores este tema a fondo, con ejercicios detallados para acceder al modo nirvana. Encuéntralo en el enlace de la descripción, bájalo gratis. El camino de vuelta de la adicción a los patrones, ansiedad, a la conciencia holística, paz, se resume en 2 acciones del cerebro derecho: la gratitud y el simplemente hacer. La ansiedad es, esencialmente, el juicio del intérprete de que el mundo no debería ser como es, quejas, resentimiento. La neurociencia ha probado que la gratitud activa las áreas del cerebro derecho. Es una función biológica innata del lado derecho, mientras que la queja es una función aprendida del lado izquierdo. El desafío es simple:
pero transformador. Pasa un día entero sin quejarte, sin emitir un solo juicio negativo sobre algún aspecto de la realidad, el tráfico, el clima, otra persona. Al principio es casi imposible, porque el intérprete está viciado en encontrar fallas. Pero al forzarte a elegir la gratitud, qué bueno que puedo esperar en esta fila, tengo el tiempo, cambias la perspectiva de la contrariedad, cerebro izquierdo, a la aceptación holística, cerebro derecho. El intérprete siempre busca un motivo, una ventaja, una recompensa. Pero el cerebro derecho opera con la motivación intrínseca de simplemente hacer. Esto es lo que se conoce como flow o estar in the zone. El intérprete te diría, voy a correr para bajar de peso, meta. El cerebro derecho simplemente corre. La actividad se convierte en su propia recompensa, liberándote del ciclo de motivación-recompensa del ego. ¿Cómo accedes a este estado? Pintar sin objetivo. Dibuja algo con la única intención de mover el lápiz, no para crear una obra de arte. Caminar sin destino, simplemente sal a caminar por caminar, sin medir los pasos o el tiempo. El zazen, meditación sentada, simplemente sentarse a observar el pensamiento sin juzgarlo. Cuando haces las cosas simplemente por hacerlas, sin un objetivo de ego o ganancia, el intérprete se queda sin combustible y se apaga. El south es más un verbo que un sustantivo. Y al silenciar la narrativa compulsiva de patrones, activas la compasión, la gratitud y la inteligencia más profunda de tu intuición. Te das cuenta de que la vida no es un problema a resolver, sino una experiencia a vivir. Ahora ves tu ansiedad y preocupación con nuevos ojos, no son un fallo de carácter, sino la manifestación de un intérprete hiperactivo adicto a la dopamina de los patrones inexistentes. Comprendes que tu mente inventa problemas para justificar su propia existencia y que el sufrimiento mental es el resultado de confundir ese mapa verbal con la realidad del territorio. La liberación no está en luchar contra el pensamiento, sino en identificarlo. A partir de hoy, cuando tu mente empiece a hilar una historia de miedo o drama, recuerda esta frase, es solo el intérprete buscando un patrón. Etiqueta el pensamiento, no luches contra él y redirige tu foco al espacio o la respiración. Verás que la narrativa pierde su poder emocional y tu paz regresa casi de inmediato. Como dijo el viejo axioma Zen, si no hay un self, no hay problema. La verdad es que ya eres un Buda, solo necesitas silenciar a tu director de relaciones públicas hiperactivo. Suscríbete para el próximo video, donde exploraremos las 3 herramientas que vician tu mente y cómo desactivarlas permanentemente. Nos vemos allí.